Bueno, vamos a hablar de cada uno de los sentimientos. Quiero que identifiquen muy bien esta tabla. ¿Alguien tiene una duda del tema de los, de- del procedimiento o la percepción? ¿Alguien tiene alguna duda en tema del procedimiento o la percepción? Por favor, díganme. Si no, continuamos con el siguiente. Aquí están unos amigos. Eh, ¿Nadie tiene ninguna duda? De acuerdo, ok. Bueno, entonces vamos a pasar con la tablita donde se ven eh, con más claridad el significado, ¿no? Como les dije, el paso 2 es darnos cuenta qué intenta decirnos, cuál es lo que está tratando el mensaje que nos está tratando de decir, ese sentimiento, ¿no? Después cambiamos la perspectiva del procedimiento y luego tomamos acción inmediatamente. De esa manera aprovechamos al 100% las emociones negativas. Entonces, yo lo que hice aquí fue englobarlos en algunos grupos. A lo mejor ustedes pueden tener diferentes grupos, pero estos son los más, digamos, la raíz de cada uno, ¿no? La raíz de cada uno. Entonces vamos a empezar con el miedo. El miedo significa que necesitamos prepararnos para enfrentar algo que viene en el futuro o evitar consecuencias negativas, ¿no? Evitar consecuencias negativas o prepararnos. Entonces, cuando tenemos miedo es porque no estamos listos, no estamos preparados. Es el tema de la pandemia. Ahorita hay mucha histeria, hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada para poder tomar su trabajo de otra manera, ¿no? No está preparada para trabajar desde casa, no está preparada para hacer tantas cosas que ahora nos estamos sintiendo obligados a hacer. Entonces tenemos miedo y no sabemos qué vamos a hacer. O por ejemplo, en el tema de que a veces vamos caminando en la calle y vemos una persona a lo lejos que aparentemente es peligrosa, nos da miedo el que esa persona se acerque. ¿Por qué? Porque no estamos preparados a enfrentar esa situación. No estamos preparados a reaccionar de una manera que nos sintamos en control. El tema de las emociones y de la autoestima es que cuando nos sentimos en control, es cuando realmente pues nos sentimos bien, nos generan ese sentimiento de esperanza, de que algo viene mejor, ¿no? Entonces, el tema del miedo es que no estamos preparados. Y como el tema de los impuestos, nos da miedo revisar temas de impuestos porque no estamos preparados para pagarlos, no tenemos el dinero tal vez, ¿no? O alguna deuda o alguna otra situación. No estamos preparados, lo que significa es que no estamos preparados. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Aquí en el miedo tenemos que cambiar la percepción o el procedimiento. Entonces, el procedimiento, por lo general, hablando de este tema, no siempre son las dos cosas, a veces solamente es una de estas cosas que podemos aplicar, que es la percepción o el procedimiento. En el caso del miedo, yo les recomiendo el tema del procedimiento, de qué podemos hacer, qué podemos tomar acción. Una vez que identificamos que significa que no estamos preparados, lo que tenemos que hacer es cambiar el procedimiento de cómo reaccionamos. Y la manera de cambiar el procedimiento, un ejemplo, pues es, en vez de evitarlo, en vez de buscar otro tipo de distracción, lo que hacemos, vamos a investigar maneras de transformar mi negocio y hacerlo desde casa, ¿no? O vamos a pedir un préstamo, o vamos, lo que les sirva a ustedes. Tomen lo que les sirva, pero para que se sientan preparados. En el momento que se sienten preparados, el miedo se va inmediatamente. En ese momento se va. El ejemplo de, por ejemplo, en la calle vas caminando y ves una persona a lo lejos. A lo mejor lo que necesitas es estar preparado para poderte defender. Y lo que haces, pues, es tomar clases de defensa personal y de esa manera tú ya te sientes en más confianza para poder enfrentar una situación en la calle, ¿no? Son ese tipo de acciones que tú tienes que hacer. Entonces cambias el procedimiento de cómo respondes a esa situación que te está provocando el miedo, ¿no? Y una vez que ya identificamos que estamos sintiendo algo, nos vamos y buscamos en esta tablita cuál puede ser.
vemos qué significa y cambiamos la percepción o cambiamos el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el siguiente, en el tema del dolor. El tema del dolor. El tema del dolor significa que tienes una expectativa que no se ha cumplido y una sensación de pérdida. No estoy hablando aquí de dolor físico, no estoy hablando de que si me caigo y me duele la pierna, o sea, no se trata de ese dolor. Es el dolor de, a lo mejor, pues que una persona se murió o que eh, tal vez el tema de que nos traicionaron y sentimos ese dolor, esa angustia, de que hay cierta, eh, hay cierta incomodidad, inclusive puede ser tal vez tristeza, porque alguien nos lastimó o nos sentimos lastimados por alguien. Esto puede ser una palabra más cercana al dolor, es que alguien nos lastimó, nos hizo daño. Entonces, lo que significa es que hay una expectativa que no se ha cumplido o que hay una sensación de pérdida. Por ejemplo, puede ser la pérdida de la confianza. Perdiste la confianza de esa persona. Tú esperabas, tenías la expectativa de que esa persona iba a ser siempre muy honesta contigo, de que siempre te iba a decir la verdad y tal vez la ocultó, tal vez te dijo mentiras. Entonces tienes ese dolor o esa sensación de pérdida de la confianza. Y lo que tienes que hacer es cambiar el significado o el procedimiento. Realmente, en este caso, tal vez pueda ser el significado de que realmente esta persona me quería mentir, me quería lastimar, o tal vez por alguna otra razón, por alguna otra creencia limitante tal vez que tenía esta persona, tuvo que decirme mentiras, pero no quería lastimarme, no quería hacerme daño. Cambiamos la percepción y abrimos nuestro panorama y lo vemos desde otros ojos, ¿no? Entonces empezamos a actuar de otra manera. Lo que también podemos hacer eh, es también identificar eso que está pasando y cómo reaccionamos a ese dolor. A lo mejor no estamos aclarando lo que nos está pasando de esa persona que nos lastimó. No le estamos diciendo, oye, esto me está lastimando, me está doliendo, no lo hagas, por favor. La siguiente, por ejemplo, es el enojo. Esta es muy parecida al dolor, pero no es la misma. El enojo es porque una regla muy importante tuya ha sido rota o tal vez tú rompiste una de tus propias reglas, ¿no? El enojo es que una regla muy importante, primordial que lo sepan, que algo muy importante se rompió, ¿no? Entonces el tema de la confianza, nuevamente, aparte de sentir tristeza, cuando sentimos el dolor, el enojo, cuando queremos inclusive agredir a alguien físicamente, verbalmente, psicológicamente, de muchas maneras, es porque rompieron una regla importante de nosotros, ¿no? No y sobre todo porque sabemos que la tenía clara esta persona, ¿no? Pero a veces tenemos que identificar que no es suficientemente claro y tenemos que llegar a decir, oye, esta es una regla que yo tengo, es una regla personal. Tenemos que también darnos cuenta que no todas las reglas aplican para todas las personas. Hay personas que tienen diferentes reglas para cómo trabajan, cómo reaccionan, cómo, cómo se sienten, cómo viven. Tienen diferentes reglas. Entonces, tenemos nosotros que aclarar que nuestra regla se tiene que respetar, ¿no? Les iba a dar el ejemplo por ejemplo, cuando cuentan un secreto a alguien, le cuentan un secreto, algo que es muy personal, muy importante, se lo cuentan a esta persona de confianza y esa persona lo dice a otra, entonces ustedes se enojan de una manera impresionante. ¿Y por qué? Porque rompieron una regla. Entonces tal vez no era suficientemente claro, hablando de aplicar el procedimiento, no era suficientemente claro que era una regla que ustedes esperaban. Tal vez no fue suficientemente claro que era un secreto lo que ustedes le estaban compartiendo. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar la manera en que reaccionan a esta situación. Y en ese momento en el que se enteran que compartieron un secreto, ustedes van, se acercan e inmediatamente lo dicen. Esto es algo muy importante, no quiero que lo compartas. Te lo dije en una confesión muy personal, entonces no lo compartan. En ese momento, tú puedes liberar ese enojo en vez de guardártelo, en vez de tenértelo adentro, en vez de tratar de vengarte o desquitarte, lo que haces es expresarlo para que no vuelva a suceder.
Lo que tú no quieres es que vuelva a suceder, que se rompan tus reglas, ¿no? O que tú mismo no rompas tus reglas. El otro tema, si alguien tiene alguna duda, por favor vayan escribiéndome aquí en el chat. También estamos aquí en Instagram. Si alguien tiene una duda, por favor, coméntenla. Eh, en el tema de la frustración lo que significa es que lo que estás haciendo no está logrando los resultados que quieres o que esperabas. Te sientes frustrado porque tal vez sientes que deberías estar en cierto lugar y no lo estás. Entonces, ¿a qué se debe? A que no estás haciendo lo que necesitas para lograr los resultados que quieres, ¿no? Y está este tema, hay un dicho, no recuerdo quién lo decía, de que si, la definición de locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Eh, en, ese es lo que sucede con la frustración. Y lo que tienes que hacer con el tema de la frustración es en el momento que tú identificas que te estás sintiendo de esa manera, tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Tal vez el tema de la frustración es porque en muchas ocasiones esa meta que querías la pusiste demasiado corta. Realmente fue en un tiempo muy, muy corto, no fue real, no hiciste las acciones que debías. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar el procedimiento, cómo estás actuando, qué realmente sí te está dejando los resultados que tú quisieras o cómo puedes obtener los resultados que sí quisieras. Entonces, empiezas a cambiar lo que estás haciendo. Ese es en la parte del procedimiento, ¿no? Lo que estás haciendo no está logrando los resultados que quieres, entonces debes de cambiar lo que estás haciendo. Eso es lo que sucede con la frustración. En el tema de la decepción, eso que esperabas o las expectativas que tenías no se cumplió, ¿no? Es algo muy parecido al tema del dolor cuando nos mienten. Tú esperabas que esa persona siempre fuera fiel a ti, siempre fuera honesta y no lo hizo, ¿no? Entonces, tienes que identificar tal vez el significado de lo que está pasando. Y vuelvo a lo mismo, puede ser un tema similar. De que teníamos expectativas enormes, grandísimas hacia esa persona y no se cumplieron. Tal vez deberíamos ser más flexibles en ese tema, tal vez deberíamos ser más empáticos cuando nos sentimos decepcionados por una persona y poder identificar y aclarar también ese tipo de expectativas, ¿no? Entonces, el tema de la decepción tal vez nos puede indicar que tenemos que ser más flexibles, ¿no? El tema de la culpa es algo es algo bastante duro, es algo bastante fuerte y significa que violaste uno de tus estándares o una de tus reglas y debes de evitar que suceda de nuevo. El tema de la culpa es cuando tú tenías ciertas reglas y tú mismo, fueron tus reglas las que tú mismo rompiste. No son las reglas de otras personas, son tus propias reglas. Y tienes que darte cuenta, porque a veces también podemos confundir eso. Hay personas que tienen ciertas reglas que no son las nuestras y nosotros ni siquiera sabíamos que eran sus reglas, ni siquiera estamos de acuerdo con esas reglas y aún así cargamos con esa culpa como si fuera nuestra responsabilidad. Es bien importante el tema de la culpa. Y lo que tenemos que hacer es simplemente la culpa, es cambiar la manera de lo que estamos haciendo. A veces puede ser muy sencillo el tema de la culpa, simplemente pedir perdón, disculparnos de lo que pasó, si lastimamos a alguien, si realmente no era nuestra intención, este tipo de cosas. Muchas personas dicen, no, no te sientes culpable, al contrario, él tuvo la culpa y empiezan a evitar ese tema de la culpa. Yo lo que les diría es que no, que realmente lo aprovechen, lo que les está significando, lo que les está queriendo decir el tema de la culpa. Uno de tus estándares o tus reglas fue rota por ti mismo, por ti misma, ¿no? Eso es lo que sucede con el tema de la culpa. Entonces, lo que hacemos es tomar acción, identificar qué es lo que está pasando, cuál fue esa regla y hacer algo al respecto para no volverla a romper o inmediatamente tratar de reparar ese daño que ha sucedido por la situación que pasó, ¿no? Pero tienes que hacer algo al respecto. No te puedes quedar con el sentimiento, no te puedes quedar simplemente esperando a que pase, porque les recuerdo, se va a intensificar más. Nuestra mente es muy buena para identificar en lo que amplificar en lo que nos enfocamos. Entonces tenemos que identificar qué fue esa regla, qué sucedió, por qué, y hacer algo al respecto.
A veces también tenemos que ser conscientes de nuestros límites, de realmente lo que podemos hacer, y también puede significar que tenemos que ser más flexibles con nosotros mismos, más flexibles, darnos cuenta de que no todo es tan fácil, no todo es tan sencillo, que a veces otras cosas nos afectan. Entonces, el tema de la culpa es bien duro cuando no reconoces cuál fue ese estándar, vuelve a suceder. Lo que tienes que evitar es que suceda de nuevo. Es lo que significa. Otro muy difícil, otro que a muchos nos cuesta, a mí me cuesta tal vez todos los días, pasa constantemente, eh, es el tema, es el tema de no ser suficiente. A ver, aquí comenta Dan, la culpa muchas veces te la imponen los papás, jefes o la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque está dentro de su definición de lo que está bien y lo que está mal. Es el mismo tema de los valores que nos van inculcando, con los que vamos creciendo, que no son los mismos, a pesar de ser de la misma familia, de vivir de la misma manera, inclusive entre hermanos pueden tener diferentes valores, diferentes cosas. Entonces, hay unas personas que se pueden sentir muy culpables por ciertas acciones y otras que no le dan ninguna importancia, ¿no? Y no quiero decir que ninguna está bien o está mal. Simplemente cada quien tiene que identificar cuáles son sus reglas, ¿no? Y realmente darnos cuenta. Por ejemplo, en el tema de que te lo imponen los papás, tal vez tengas que, tal vez no sea tanto de la culpa, sino que sea tal vez del dolor, ¿no? De que es una expectativa o sensación de pérdida. Lo que estamos tal vez sintiendo aquí, en este caso, Dan, es tal vez una sensación de pérdida de amor por estas personas, pérdida de aceptación, de que no, de que algo nos están quitando y es la aceptación, es el amor, es algunas palabras. Entonces, puede ser que no sea una culpa lo que estemos cargando, sino que sea un dolor por una sensación de pérdida. Tenemos que identificarlo bien. Puede ser el caso, tal vez no sea el mismo caso, ¿no? Pero al final de cuentas, el tema de la culpa es una regla que viene de ti mismo. Tienes que saber identificar eso porque sí se puede llegar a confundir muy fácilmente el tema de la culpa. Y lo que tenemos que hacer es buscar maneras de evitarlo, ¿no? Y ser también muy fieles a nosotros mismos, a lo que realmente es importante para nosotros, eh, a lo que realmente vale la pena luchar, ¿no? Aquí también se puede involucrar el tema de la decepción, ¿no? Tal vez los papás o la familia o los jefes estaban esperando algo de ustedes. Tenían, tenían cierta esperanza eh, de que iban a hacer algo y no lo hicieron. Pero tal vez estas personas no fueron lo suficientemente claras. Tal vez para estas personas no supieron expresar lo que realmente querían de ustedes o lo que realmente esperaban, ¿no? Entonces, aquí inclusive se pueden combinar varias cosas en este tema que comenta Dan Sotres. Pueden ser varias cosas y tenemos que aprender a identificar a qué se debe cada una, por qué. Y lo que siempre les pido es que sean fieles a lo que realmente es importante para ustedes, a lo que realmente vale la pena. Y muchas personas no van a coincidir con ustedes, muchas personas no van a tener las mismas reglas, los mismos valores. Y es por eso la importancia de ser fieles a ustedes mismos, porque muchas veces podemos estar viviendo bajo los valores de otras personas. Entonces nosotros no sabemos valorar realmente porque no es en base a nuestros estándares, sino son estándares de otras personas que a veces no conocemos. Voy a repetir esto porque es un concepto que a mí se me hace muy importante antes de seguir con nosotros, el tema de no vivir bajo los valores de otras personas. Al vivir bajo los valores de otras personas, estamos viviendo bajo sus estándares, pero sus estándares pueden no ser los mismos que para los que nosotros son valiosos, que son importantes. Esos estándares tal vez no son los nuestros. Tenemos que decidir, identificar qué estándares queremos en nuestra vida, qué valores realmente queremos seguir, ¿no? Entonces es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Aquí comenta también Rosy, cuando tomas una decisión que crees que es correcta, pero sin querer puedes afectar a alguien, también te generará culpa. Entiendo, de acuerdo.
Es el tema, Rosy, es correcto, a veces nos sucede eso, pero tenemos que ser muy claros que no era nuestra intención, que no era nuestra intención lo que tratamos de hacer y tenemos que hablar con la verdad y tenemos que decirlos y no quiere decir que estamos justificando, simplemente es lo que es, no era nuestra intención a veces lo que pasaba y darnos cuenta de que podemos hacer algo al respecto si nos interesa ayudar a la otra persona, ¿no? Em, hay cosas muy sencillas que podemos hacer, que no nos quitan absolutamente nada, que podemos ceder nosotros a ciertas cosas, pero a veces por orgullo, a veces porque alguien nos lastimó, alguien rompió una regla importante de nosotros se nos hace imposible ser flexibles con otra persona, ¿no? O con una forma de pensar o con inclusive una religión. ¿Por qué? Porque de alguna manera en algún momento nos lastimaron y nosotros queremos vengarnos, ¿no? Rompieron una regla importante. Y lo que pasa es que empezamos a sentir esa culpa, ¿no? Y comenta aquí, Rosy, conocer a las personas en su particularidad es importante. 100%, 100%. Ahorita les voy a dar un ejemplo que tal vez les pueda servir en el tema de conocer a las personas. Vamos a cerrar nomás con los últimos tres. Eh, el no ser suficiente es algo igual muy, muy complicado. Y ese es muy, muy sencillo, el no ser suficiente. Aquí habían otras palabras, pero son muy raras. La manera más sencilla de expresar este sentimiento es no ser suficiente. A todos nos pasa constantemente. Eh, y lo que necesitamos saber es que tenemos que hacer algo para mejorar en esa área. Cuando no nos sentimos suficientes, a veces evitamos ciertas interacciones, a veces pues quiere decir que no merecemos algo, nosotros mismos sentimos que no merecemos algo. Y lo que tenemos que hacer es mejorar en esa área, mejorar en esa área. Entonces, lo importante identificar en este sentimiento o emoción de no ser suficiente es que siempre hay algo que podemos hacer. Siempre hay algo y ya lo tenemos dentro de nosotros. Por lo general ya sabemos exactamente lo que es, pero por miedo, por flojera, porque tal vez no conocemos muy bien, por ese tipo de cosas no las hacemos y eso nos provoca no ser suficientes. Entonces, esto es una clara, clara indicación de cambiar el procedimiento de cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas y ver en qué podemos mejorar, qué es lo que tenemos que mejorar de esa relación, la manera de comunicarnos tal vez, la manera de expresarnos, cierto resultado que queremos obtener y no lo estamos obteniendo o que tenemos que tener un resultado más alto, ¿no? Tenemos que identificar qué tenemos que mejorar. No ser suficiente significa que tenemos que mejorar o ser mejores en algo, ¿no? El otro es el sentimiento de estar abrumado. Estar abrumado es cuando tenemos demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas cosas y no buscamos la salida, simplemente lo queremos hacer todo y lo que necesitamos tener claro es que estás tratando de hacer mucho en poco tiempo. Eso es lo que significa. Entonces, el sentimiento de estar abrumado a veces eh, se muestra teniendo ansiedad, a veces teniendo depresión también. No sabemos qué hacer, nos queremos arrancar el cabello de la cabeza porque no buscamos la salida. Simplemente no buscamos por dónde seguir, por dónde caminar. Y hay tres pasos muy importantes en el tema de cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos con cierta ansiedad, cuando sentimos que las cosas caen encima de nosotros y no hay manera de salir ahí. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, identificar qué es importante, qué es primordial para ti. Cuando tienes muchas cosas en la cabeza, en la mente, por hacer, tenemos que identificar qué es realmente lo importante y qué simplemente es un deseo. La primera entonces es identificar qué es importante. Después, haces una lista de importancia, de prioridad. Vas identificando cuál es lo más importante, luego lo siguiente, luego lo siguiente, luego lo siguiente. Vas haciendo una lista priorizando cierto tipo de acciones que puedas hacer al respecto o tareas que tengas que hacer, vas priorizando qué es lo más importante, ¿no? Y el tercer paso es tomar una sola acción respecto a la primera cosa. Con una sola acción
cambia nuestro sentimiento de esperanza, de que realmente sí hay salida, nos damos cuenta que sí hay salida, que sí podemos hacer algo al respecto y podemos actuar realmente de una manera propositiva, ¿no? De nuevo, no trates de ignorarlo porque se va a volver más intenso. Si tú dejas de hacer ciertas cosas que de por sí sientes que ya tienes muchas y dejas de hacer las mismas porque te sientes abrumado, se van a juntar más. Entonces, lo que tienes que hacer es priorizar qué realmente es importante, qué realmente es únicamente un deseo, es algo pasajero, es algo que no te va a traer beneficios mejores a los problemas que pudieras evitar respecto a las acciones que hagas, ¿no? Y por último, el tema de la soledad. El tema de la soledad significa que necesitas cierta conexión con otra persona. Esto puede ser esto le está pasando a muchísimas personas últimamente, el tema de la soledad, porque están acostumbrados a cierto tipo de conexión o cierto tipo de interacción, inclusive en el trabajo, están acostumbrados a ver sus amigos en el trabajo y ahora que están en casa, que ya no van a ese lugar donde era de costumbre, se sienten solos, se sienten perdidos, sienten que no hay una conexión y obviamente es con otra persona. Lo que tienen que hacer en este caso es identificar cuál es ese tipo de conexión que necesitan, que les sirve. A veces simplemente puede ser mandar un mensaje, un chat con alguna persona, reírse de algo, contar un chisme, a lo mejor ver una película junto con alguien, inclusive ahorita es muy común, las videollamadas están haciendo ese tipo de interacción y se dan cuenta que no necesitaban una conexión física. Muchas personas confunden el tema de la soledad con una conexión física o sexual, de que necesitan estar de una manera sexual con alguien, porque es como lo primero que viene a su mente. La soledad es que necesitas estar junto a otra persona, a un lado, y no siempre es eso, sino a veces es una conexión únicamente compartiendo algo muy sencillo, algo que te da risa, algo que te inspira, platicando simplemente tal vez pidiendo una receta de cocina. Es algo que yo hago con mi familia. Yo pido una receta, cómo se hace esto, y luego lo preparo, lo cocino. Entonces, tienes que identificar esa conexión que te hace falta y cómo la puedes obtener desde la posición que estás, ¿no? Em, el tema de la soledad, tienes que darte cuenta que a muchas personas les sucede, que tal vez a la persona que tú extrañas o que tú quieres en tu vida, le está pasando, tal vez le está pasando en ese momento. Y tienes únicamente que identificar cómo puedes tener ese tipo de conexión, ¿no?